en una casa donde no se había reproducido ningún violín durante años. Una noche, una melodía se levantó del silencio. No se vio una figura, no se rompió ningún bloqueo, solo una canción de una sola noche, y la quietud que siguió nunca fue la misma. La melodía que se ecoó no fue solo música, no fue una memoria desentrañada, fue una confesión cosida en sonido, y una verdad demasiado oculta, pero la señorita Marple no había escuchado lo que aún no había sido desenterrado. La hiedra en la pared oeste de Elmwood House se había vuelto inusualmente gruesa ese resorte, velando su piedra de tiempo en un verde tan profundo que parecía casi negro en ciertas luces. La señorita Jane Marple, siempre observadora, notó la pesadez cuando pasó a caminar por la mañana. Había algo en ella, su forma de escalar la vieja ventana con tripas del estudio, que le parecía extrañamente posesiva, como si la naturaleza misma intentara proteger algo dentro. Era un jueves, lo que significaba huevos de la Greaves y un papel del niño del Vicaray, entregado con alegría sin aliento. La rutina de la señorita Marple era precisamente eso: té a las 7, pan ligeramente calentado y media hora que pasaba entre sus hollyhocks. Pero esa mañana, una carta la esperaba en la mesa del desayuno, dirigida en una mano familiar: Eleanor Westcott, de Elmwood House, una mujer conocida tanto por su reclusión como por la colección de miniaturas de vidrieras de su difunto marido. El sobre era crema, sellado en cera verde oscuro, con una imprenta de un cuervo. La señorita Marple lo abrió con dedos constantes. Querida Jane, me pregunto si podría pedir un favor muy peculiar. Hay un asunto, no, un sentimiento, que me ha perturbado las últimas semanas. Sé que no es nada, de verdad, y sin embargo, ¿podrías hacer una visita? La señorita Marple dobló la carta con gracia reflexiva. Eleanor Westcott no había escrito en años. El tono, debajo de su cortesía, llevaba un temblor, y en East Mary Mead, los temblores a menudo insinuaban cambios profundos en lo que se creía que era inquebrantable. Elmwood House se sentaba como un centinela melancólico al borde del pueblo, sus chimeneas exhalando humo fantasmal. La señorita Marple fue recibida no por Eleanor, sino por una criada con ojos abatidos y un aire de ansiedad que trató de esconder con rapidez. La señora Westcott está en la sala de espejo, señora. La sala de espejo, como se conocía localmente, había sido una vez la galería privada de Arthur Westcott, un coleccionista de vidrio eclesiástico raro. Los paneles manchados y con plomo alineaban las paredes. Fragmentos rescatados de abadías en ruinas y de iglesias desmanteladas por todo el continente. Algunos susurraban que la habitación sostenía una especie de silencio sagrado, aunque otros lo encontraban asombroso. Eleanor Westcott, delgada y apretada en gris de luto, estaba parada junto a una ventana parcialmente oscurecida por la gruesa hiedra. Su expresión parpadeó cuando vio a la señorita Marple. Regocijo, miedo, y algo. Jane, dijo delgada como el viento a través del mármol, hay algo terriblemente mal con el vidrio. La señorita Marple se acercó, mirando un panel particular, insertado con un cuervo formado en vidrio violeta y obsidiana. Parecía brillar, con una profundidad antinatural. Es nuevo, dijo Eleanor, su voz temblando, pero no lo comisioné. El panel había aparecido 2 semanas antes. Eleanor había asumido, al principio, que era una pieza sobrante que Arthur nunca mostró, pero ahora, ella afirmaba, cambiaba. Solo al anochecer he visto sombras dentro de él, gente, o tal vez sus ecos. La señorita Marple no se burló, en cambio, se sentó con calma. ¿Y quién más tiene acceso a la habitación? Nadie, solo Carla, la criada que conociste, y el doctor Bray, el viejo amigo de Arthur. Visita una vez cada quincena para tomar el té. ¿Y ha visto el vaso? Dijo que era exquisito.
pero a mí me asusta. Afuera, una urraca chilló desde las ramas. La señorita Marple se volvió hacia el vaso nuevamente. Era exquisitamente hecho, demasiado moderno para los gustos de Art. Firmado sutilmente en la esquina inferior. G. Fessenden. Un nombre que hizo sonar una campana débil. La señorita Marple pidió ver los libros de contabilidad del hogar, y recibió un volumen polvoriento de cuero. Detallaba entregas, compras, visitantes. El nombre Fessenden no apareció. La señorita Marple se quedó para el té, y a instancias de Eleanor, permaneció hasta el anochecer. Se sentaron en la sala del espejo cuando los últimos rayos dorados de luz cayeron sobre los paneles. El vaso del cuervo se oscureció. A medida que la habitación se enfriaba, una forma parecía aparecer dentro del panel, una forma que no se movía detrás del vidrio, sino dentro de él. Eleanor jadeó. La señorita Marple entrecerró los ojos. «Es un truco de capas», murmuró. «O tal vez está destinado a verse como uno». Esa noche la señorita Marple hizo una investigación discreta, a través de su amiga en el Museo de Mucho Benema. Un telegrama llegó a la mañana siguiente. G. Fessenden, Gregory Fessenden, desaparecido. Último trabajo conocido, comprometido por A. West, declarado muerto. La señorita Marple encontró a Carla en el jardín temprano esa mañana, arrodillada junto a los lechos de rosas, llorando. «No quise hacer mal, señora. Solo pensé que era inofensivo». Suavemente la señorita Marple la sacó del silencio. Carla confesó que había permitido a un extraño entrar en la casa una tarde, cuando Eleanor estaba fuera. Un hombre que afirmaba ser el sobrino de Arthur Westcott. Admiraba el vaso, tomó notas y dejó un paquete. «No lo abrí, pero el panel apareció al día siguiente. ¿Y no lo has visto desde entonces?» «No, señora, pero tengo sueños, del vaso, del cuervo, volando». La mirada de la señorita Marple regresó a la casa. Alguien había regresado, no por sentimiento, sino por algo inacabado. En el ayuntamiento la señorita Marple habló con el Dogri. «Arthur nunca mencionó a un sobrino», dijo él, frunciendo el ceño. «Pero sí habló, una vez, de un hombre al que había perjudicado. Un artista. Dijo que el compañero había perdido todo, después de que una comisión no fue remunerada». Arthur estaba extrañamente callado al respecto. Creo que estaba avergonzado. Gregory Fessenden. Muerto. Y sin embargo su trabajo había llegado. A la sala del espejo. La señorita Marple regresó a Elmwood House, e inspeccionó el panel de cerca. Detrás de este, ajustado de manera destrozada en la pared, encontró un papel plegado sellado en cera. Eleanor, con las manos temblorosas, lo abrió. Dentro, un testamento. No era la voluntad oficial de Arthur, sino una escritura a mano, fechada el día anterior a su repentino colapso. Dejaba todo, no a Eleanor, sino a Guy Fessenden. En reconocimiento de mi deuda. La señorita Marple se sentó en su sala esa noche, el tejido intacto a su lado. El vaso había sido un mensaje, no uno inquietante, sino de justicia. Alguien, tal vez, el propio Fessenden, o alguien leal a él, había regresado no para asustar, sino para recuperar lo que le correspondía. Eleanor guardó silencio durante mucho tiempo después de leer la carta. Nunca me dijo susurró. Pensé que la pasión de Arthur por el arte era solo suya. No sabía que llegó a tal costo. La señorita Marple simplemente asintió. El vidrio recuerda. Querida. Captura la luz y a veces, la verdad. Un mes después, un hombre fue visto en Mucho Benham. Tranquilo, de cabello plateado, comprando pan y hablando suavemente con el curador del museo. Nadie sabía su nombre, pero el panel en la sala del espejo ya había desaparecido, reemplazado por unos simples delirios helados. Eleanor afirmó que el cristal de los cuervos se hizo añicos solo.
La señorita Marple sospechaba lo contrario. Pasó por Elmwood House una vez más, señalando que la hiedra había sido recortada hacia atrás. Las ventanas estaban más claras. Hizo una pausa, giró ligeramente y pensó en deudas, sombras, y verdades enterradas en vidrio. Sabía que algunos misterios no lloraban por respuesta, esperaban silenciosos y perfectos, hasta que alguien con la paciencia de notarlos llegaba, los ojos atentos, y un corazón sintonizado con los temblores debajo de la hiedra. Eran las 6 cuando la primera campana de la iglesia distante de Stmermimid agitó la quietud, y la señorita Jane Marple, sentada por la ventana de su salón, con un chal perfectamente dibujado sobre sus hombros, señaló el peculiar silencio del día. El viento del verano se había calmado, e incluso los gorriones parecían contemplativos, susurrando con más pausa de lo habitual en el seto que bordeaba su jardín. El correo había llegado con su eficiencia habitual, una factura, una circular de la iglesia y una carta escrita en una mano nerviosa y desconocida. El sobre llevaba el sello de una pensión en el borde de Exeter, y estaba dirigido simplemente, Miss Jane Marple, The Elm, Saint Mermid. Ella lo abrió con cuidado. La escritura dentro era angular, sus líneas se sumergían, y desviaban como si no estuvieran seguras de avanzar, o retirarse. Querida señora, no me conoces pero yo te conozco. Algo muy extraño ha sucedido en la pensión de Mapleton, y me temo que nadie aquí lo entiende correctamente. Te ruego que vengas, aunque solo sea por un día. No estaba firmado, salvo por un conjunto de iniciales. H.R. Marple lo leyó 2 veces. Luego lo colocó junto a su bandeja de té. A lo largo de los años aprendió a desconfiar de las invitaciones anónimas, pero había algo en la redacción, una especie de desesperación amortiguada en formalidad, que le recordaba los silencios entre las oraciones, lo que la gente no decía, y en su experiencia lo no dicho, a menudo importaba más. Mapleton Boarding House se encontraba en la carretera este de Exeter, una mansión georgiana convertida, con cortinas de encaje dibujadas como párpados cautelosos, y un camino de grava que susurraba en lugar de crujir bajo los pasos. La señorita Marple llegó justo antes de la cena, su pequeña maleta en la mano y su expresión de una curiosidad leve, cuidadosamente cubierta de propiedad. La señora Lenton, la viuda que dirigía la casa, la saludó con el encanto de una mujer que no había sonreído sin cálculo en años. «¿Eres la tía, supongo?» Arrow dijo que podrías venir. La señorita Marple inclinó la cabeza cortésmente. «Lo soy, en cierta forma de hablar. Había otros 5 residentes en Mapleton. El señor Elkie, un ex maestro de escuela con la costumbre de citar a Plutarco en el desayuno. Miss Wynne, una modista retirada que solo usaba tonos malva. El señor y la señora Dallory, que afirmaban ser hermanos pero parecían demasiado desgastados y cautelosos para tal parentesco. Y finalmente, Arrud, encorvado, contrito, con dedos manchados de tinta y el hábito de abandonar conversaciones a mitad de oración. Fue Harold, claramente, quien había escrito la carta. Evitó la mirada de la señorita Marple durante la cena, pero se demoró torpemente después de que se había servido la polla manchada. «Hay algo mal», soltó finalmente cuando los demás se retiraron. «Es la máquina de escribir». La señorita Marple parpadeó lentamente. «La máquina de escribir se ha ido, pero aún escribe». La señorita Marple escuchó en silencio mientras Harold lo describía. Un sonido ruidoso que hacía eco en la antigua casa algunas noches, irregular, pero rítmico, inconfundiblemente el sonido del papel siendo golpeado. Lo había notado por primera vez hace una semana, después de la desaparición de la vieja Remington de su padre. Nadie la había tomado, insistió, simplemente se había desvanecido, y sin embargo,
Escribía. Él le mostró una página, líneas cuidadosamente escritas, sin firma cada una describiendo a los huéspedes con precisión desconcertante. Ella esconde el dolor debajo del bordado. Él espera una carta que nunca vendrá. El libro mayor no es preciso. El nombre Dallory es falso. La señorita Marple sostenía el papel delicadamente, como si se tratara de una carta de entre los muertos. ¿Dónde se encontró esto? En el salón, en el sillón, y no había pasos en el polvo. La señorita Marple no dijo nada, pero su mirada se dirigió hacia la escalera, por donde los otros habían desaparecido. Los secretos, pensó, tienen una forma de escribirse, cuando la tinta y la culpa están disponibles. En los días siguientes, la señorita Marple observó. La señorita Wynne doblaba su servilleta precisamente en octavos, y sus ojos se movían hacia Harold cada vez que tosía. Los Dallory hablaban en frases cortas, reflejadas. El señor Elkins corregía a todos, especialmente a Harold, y más aún cuando el joven describía algo débilmente inusual. La señora Lenton se ocupaba con fervor de la contabilidad. Cada habitación paga, cada recibo en su lugar, afirmaba, con orgullo. Sin embargo, por la noche, la señorita Marple también lo escuchó, el clac de una máquina de escribir pausado, deliberado, presionando a la casa como una pregunta que se repetía una y otra vez. Una noche se levantó y encontró a Harold despierto, caminando en círculos, pero los demás permanecieron tras sus puertas. A la mañana siguiente, apareció otra hoja. La viuda sabe más de lo que admite. Algo está escondido debajo de las escaleras. La tinta no es suya. La señorita Marple le pidió a Harold el nombre de su padre. Dudó. Luego murmuró. Henry Roscoe. Debajo de la escalera, detrás de un pequeño panel pintado con rosas desvaídas, encontraron un armario sellado. En su interior, cubierto por una tela cargada de polvo, estaba la Remington, su cinta entintada, las teclas recién engrasadas. Nadie admitió haberla encontrado, pero todos miraron hacia otro lado. La señora Lenton insistió en que se había movido durante las renovaciones. No tenemos secretos aquí, declaró con firmeza, pero la siguiente nota decía lo contrario. Pregúntele sobre qué se escribió entonces. Esa noche, la señorita Marple entró en la sala común y solicitó una historia. Habló de un hombre que una vez conoció, un autor que había escrito verdades disfrazadas de ficción, y que fue castigado por ella. A veces dijo, con la mirada lejana, las palabras sobreviven a sus escritores, y a veces, la culpa escribe en su nombre. Los otros permanecieron quietos, pero la señora Lenton se levantó lentamente. Debía haber quemado las llaves, murmuró, casi para sí misma. Todo se desentrañó en silencio después de eso. Henry Roscoe se había alojado una vez en Mapleton, en 1939, cuando la guerra comenzaba a envolver a Europa. Escribió algo, tal vez un relato, tal vez acusaciones. Nadie sabía con certeza, pero había implicado a los Dallory, o cualquiera que fuera su nombre real. Se desvanecieron una noche, y poco después, también Henry. Oficialmente se le consideraba desaparecido. La señorita Marple encontró la nota final detrás de un libro en el salón. No fue mecanografiada, sino escrita a mano, con una caligrafía ansiosa, resignada. Dejo esto para ella. Sé que me amó alguna vez, pero el silencio no es protección. Si esta máquina alguna vez vuelve a hablar, significa que alguien aún recuerda. La señorita Marple se la entregó a la señora Lenton sin decir palabra. La mujer se desmoronó. La nota se presionó contra su pecho como una oración olvidada. La máquina de escribir fue trasladada a la habitación de Harold, donde permaneció en silencio. Los Dallory se marcharon 2 días después, citando una oportunidad repentina en Devon. La señorita Wynne se mudó poco después, murmurando sobre fantasmas,
El señor Elkin se quedó, pero evitó el contacto visual. La señora Lenton comenzó a vestir de gris con más frecuencia. Ya no recibía té. El árbol de arce, justo fuera de su cocina, comenzó a perder hojas temprano, aunque la estación seguía cálida. La señorita Marple regresó a St. Mary Mead, donde su jardín y el hervidor conocían bien sus deberes. No habló con nadie sobre Mapleton, salvo en su diario. La carta llegó un mes después. Llevaba la letra de Harold. La máquina de escribir no ha vuelto a escribir, pero la casa está más tranquila. Creo que fue verdad, no fantasmas. Gracias. La señorita Marple sonrió débilmente. Colocó la carta en su cajón, junto a un viejo dedal y una fotografía de su hermana tomada en mí. La verdad, reflexionó, es como la tinta. Puede secarse, ocultarse, o negarse, pero deja manchas, y las manchas con el tiempo, comienzan a escribir sus propias historias. En algún lugar de la casa de Exeter Road, una Remington descansaba en silencio. Sus teclas inmóviles, pero su memoria, viva. Todo comenzó con un fresno, enfermo, pero obstinadamente erguido, encorvado al borde del cementerio de St. Mary Mead, su sombra una mancha persistente en el sendero hacia la vicaría. La señorita Jane Marple lo notó una mañana de mediados de septiembre, durante su caminata habitual. El tronco mostraba una herida irregular, claramente abierta, aunque no hubo tormenta que culpar. Para cualquiera, podría parecer producto del clima, o la podredumbre, pero la señorita Marple, que había vivido mucho y observado aún más, se detuvo. No miró al árbol, sino al sendero detrás de él, una pista estrecha que se curvaba discretamente tras el viejo muro de piedra. Un lugar para secretos, pensó. Esa misma tarde, recibió una carta de una vieja conocida, la señorita Dorelia Vale, invitándola a quedarse en Ashcombe House, una finca a las afueras del pueblo de Belham Wood. Es una casa de luto, escribía Dorelia, pero no se le permitió llorar. Intrigada, y no poco perturbada, la señorita Marple empacó 2 cardigans de lana y su lupa más resistente. Aceptó. Ashcombe House se alzaba aislada entre campos salvajes. Había pertenecido al reverendo Ambrose Vale, el padre de Dorelia, conocido por sus sermones poco ortodoxos y su pasión por los códices. Había muerto, se decía, con bastante paciencia 6 meses antes en la biblioteca, sentado con una Biblia en el regazo y una taza fría de té de ortiga a su lado. La señorita Marple fue recibida por Dorelia, compuesta, amable, pero más delgada de lo que recordaba. La ama de llaves, la señora Crane, se mostraba pálida y rígida. Un aroma extraño colgaba en el aire, no desagradable, pero antiguo, como hojas secas prensadas entre las páginas de un libro olvidado. Esa noche, durante una cena frugal de caldo y pan de soda, Dorelia confesó el motivo de su carta. Son los documentos, dijo. La voluntad del padre ha desaparecido. La señorita Marple, removiendo suavemente su té, levantó la vista. ¿Y el abogado? Insiste en que nunca se finalizó, pero yo lo vi. Lo presencié. Y ahora, se ha ido. El estudio del reverendo permanecía intacto. Libros en griego y latín, una pipa aún en el cenicero, y un escritorio de roble amplio, marcado por tinta y años. Dorelia mostró a la señorita Marple el lugar donde estuvo el testamento por última vez, una mancha doblada. La bandeja de papeles estaba desplazada. La tinta fresca. La señorita Marple examinó el escritorio. Una página yacía a medio escribir, con la tinta apenas visible. Las palabras decían, perdóname. Ella no debe saber, y luego, nada. Una ventana estaba entreabierta. A través del vidrio, se divisaba la sombra del fresno. Algo en la habitación la inquietaba. No solo el silencio, sino la sensación de que todo había sido cuidadosamente arreglado, para parecer intacto. ¿Y qué?, preguntó con voz suave.
No debería saber Dorelia. No pasó mucho tiempo antes de que la señorita Marple percibiera que el duelo no era lo único que habitaba Ashcombe. La criada, Lilian, tenía ojos opacos como vidrio empañado. Solía escribir hasta tarde, dijo. A veces escuchábamos la máquina mucho después de la medianoche, y cuando se detenía, aún se oía. La señorita Marple tomó el té con el jardinero, el señor Harrow, quien murmuró que el fresno debía haberse talado años atrás. Él no lo permitió. Decía que era testigo. Tontería. Pero esa noche, la señorita Marple también lo escuchó. Un débil clac-clac, no más fuerte que el viento entre ramas frágiles. Se levantó, siguió el sonido hasta la biblioteca, y no encontró a nadie. Solo la máquina de escribir, sin cinta fría al tacto. Sin embargo, en la bandeja había una hoja. Decía, entiérralo donde las raíces no hablen. La señorita Marple se quedó inmóvil, su mano descansando sobre el borde del escritorio. Algunos mensajes, pensó, no requieren dedos vivos. A la mañana siguiente, llegó una extraña, una mujer con abrigo oscuro y velo bajado. No preguntó por Dorelia, sino por el reverendo. Dale. Recibí su carta, dijo. Sobre el niño. La señorita Marple, con sus modales tranquilos, la recibió en el jardín mientras Dorelia dormía. El nombre de la mujer era Muriel. Había sido estudiante en una universidad teológica, donde Ambrose Vale daba clases. Le entregó a la señorita Marple un sobre, fechado 2 semanas antes de su muerte. Dentro, una sola línea. Hay algo que debo confesarte después de todo este tiempo. Se refiere a Arthur. ¿Y quién es Arthur?, preguntó la señorita Marple. La expresión de Muriel se quebró. Era nuestro hijo. Dorelia nunca había oído hablar de Arthur. Nunca mencionó un niño, susurró. La señorita Marple apoyó suavemente una mano en su brazo. Eso no es tan raro, querida. Algunas heridas no están hechas para sanar, sino para olvidarse. Pero debajo de las tablas del piso del estudio, donde la máquina descansaba en silencio una vez más, se encontró algo. El señor Harrow lo descubrió mientras reparaba una baldosa agrietada. Un paquete de piel de aceite, atado con cuerda negra. En su interior, 2 certificados de nacimiento, una vieja carta dirigida a mi hijo Arthur, y un Nuevo Testamento, firmado y fechado una semana antes de la muerte del reverendo. Salió de la casa dejando todo su contenido a Dorelia, pero también una cláusula de confianza, para un Arthur Sykes, en caso de que lo encontraran. La señorita Marple se sentó junto al fresno mientras era talado. Cada golpe del hacha sonaba como la puntuación final de una oración escrita hacía años. Debajo de las raíces no encontraron nada físico, sin caja, sin huesos, sin florituras dramáticas finales, pero la señorita Marple no lo esperaba. El árbol solo había sido el guardián de los secretos, no la fuente. Más tarde durante la cena, Dorelia preguntó suavemente, ¿crees que intentaba corregir un error? La señorita Marple miró el fuego. Creo, dijo con serenidad, que estaba intentando escribirlo, y la casa como el árbol, se había moldeado para mantenerlo enterrado. La señorita Marple regresó a East Mary Mead, donde las noches de septiembre caían más temprano. La sombra del fresno ya no perseguía el sendero hacia la vicaría, y la tetera hervía con certeza familiar. Escribió una carta a Muriel Sykes, adjuntando el testamento y una breve nota. Los muertos no pueden disculparse, pero los vivos pueden llevar la verdad hacia adelante. El domingo siguiente, colocó una sola hoja prensada del fresno dentro de su Biblia, frágil, veteada y afilada en los bordes, porque algunas verdades, como los árboles que crecen en tierras turbias, deben ser cortadas, para que otras puedan crecer. El mar en Nethercomen no era conocido por su belleza, sino por su persistencia. Se arrastraba contra la costa con una melancolía tenaz, desgastando los rostros de las rocas como si el tiempo mismo intentara recordar algo enterrado. Fue a esta costa,
por recomendación médica, que la señorita Jane Marple viajó. Una convalecencia, parte curiosidad. El aire, dijeron, era salino y bueno para los nervios. Se hospedó en una modesta casa de huéspedes, precariamente encaramada cerca del borde de un acantilado que se desmoronaba. Desde sus ventanas se veía un faro en desuso, conocido por los lugareños como la habitación de la linterna. No había funcionado en más de 30 años. Su luz se extinguió tras una tormenta que destruyó la base, llevándose consigo al último farero, y a 2 pescadores que intentaron ayudar. Sin embargo, en su segunda noche la señorita Marple vio la luz, solo una vez, un único parpadeo, pálido, fantasmal y breve, proveniente de la ventana más alta, donde no debía haber ninguna luz. Los aldeanos no hablaban directamente del asunto. «¿Viste el mar?», le dijeron, «y a veces se refleja». Pero la señorita Marple había visto suficiente mar en su vida, como para saber que eso no era un reflejo. A la mañana siguiente, mientras tomaba té en la estrecha sala de desayuno, se le unió una mujer con pendientes de bombacina negra y perlas demasiado antiguas para estar de moda. Su nombre era señora Honora Talbot, viuda del último farero. Había regresado a Nethercombe, dijo, para resolver ciertos asuntos inmobiliarios, aunque parecía demorarse más de lo necesario. «Vengo por la tranquilidad», comentó, «pero parece que este lugar no desea mantenerla». Se sentaron en un silencio cómplice, roto solo cuando Honora se inclinó y murmuró: «Tú también la viste, ¿verdad? La luz». La señorita Marple, levantando su taza, respondió con calma: «Siempre he creído que los fantasmas suelen ser la conciencia, con abrigo». Honora no sonrió. «No es un fantasma, es una advertencia». Esa tarde, mientras deambulaba por el sendero de brezo junto al acantilado, la señorita Marple se encontró con un niño de unos 12 años, sentado con las piernas cruzadas, dibujando algo en un cuaderno desgastado. No se sorprendió al verla. «¿Estás dibujando el mar?», preguntó, observando la representación detallada a lápiz. «No», respondió él, sin levantar la vista. «Estoy dibujando al hombre». «¿Qué hombre?». «El de la habitación de la linterna». La señorita Marple se inclinó un poco. «¿Y cómo es él?». El niño finalmente la miró. Mojado. Esa noche, en el pub local al que no acudió por cerveza, sino por información, preguntó sutilmente por la historia del faro. «Un cliente mayor, ex observador costero», murmuró en su jarra. «Había más en ese faro que fareros y lámparas de aceite. Algunos lo usaron para señalar a barcos que no deberían haber estado allí». La señorita Marple, dejando su tejido sobre la mesa, preguntó: «¿Contrabandista?». El hombre se inclinó. «Peor aún, depósitos de guerra. Dicen que uno de los fareros llevó un libro mayor con nombres, fechas, precios, pero nunca se encontró, y cuando la tormenta golpeó, todo desapareció». Los dedos de la señorita Marple se detuvieron. «Salvo que tal vez no desapareció». De regreso en la casa de huéspedes, examinó una fotografía colgada en la escalera. Una imagen en blanco y negro del faro antes de la ruina. Notó algo extraño, un débil contorno rectangular detrás del passepartout. Con el permiso y mirada recelosa de la casera, retiró con cuidado la parte trasera del marco. Escondida detrás de la imagen, había una nota frágil, sin firma pero clara en su advertencia. Él lo descubrió. «Nunca quisimos matarlo, solo asustarlo. La luz es la única verdad que queda». La señorita Marple dobló cuidadosamente la nota. No dijo nada, pero sus ojos se endurecieron con el frío del viento. Visitó la base del acantilado durante la marea baja, asistida por un joven reticente de la aldea, cuyo padre había muerto en el mar. Allí encontraron lo que ella sospechaba, la pared colapsada del faro, y detrás de ella, una caja metálica oxidada, sellada con piel de aceite. Dentro, un libro mayor deformado. Nombres, pagos, señales de luz codificadas, las últimas entradas,
más oscuras, más frenéticas. Una línea decía simplemente, si esto cae en manos equivocadas, no será la tormenta la que me entierre. Llevó la caja directamente a la señora Talbot, quien tras un largo silencio confesó: él no era mi esposo. La señorita Marple esperó. Era mi hermano. Tomó el puesto cuando murió el viejo farero. Trató de exponerlos. Yo intenté detenerlo. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los aleros y las gaviotas graznaban más allá del cristal, la señora Talbot se sentó junto a la cama de la señorita Marple y relató su historia. Su hermano Stewart Talbot descubrió que algunos hombres del pueblo, ahora respetados y cómodamente ricos, habían cooperado con submarinos alemanes durante la guerra, a cambio de protección y ganancias. Usaron el faro para enviar señales. Stewart escribió todo, creyendo que la verdad era una forma de salvación. Pero una noche, vinieron por él. Cayó, dijo ella, la voz quebrada. O quizás lo empujaron. No lo sé, pero oculté la verdad porque pensé que así el pueblo sobreviviría. La señorita Marple, con la mano descansando sobre su Biblia, respondió con suavidad: la verdad sobrevive a pesar de nosotros, como la luz, siempre encuentra un camino. Al día siguiente el niño fue visto de nuevo en los acantilados. No dibujaba el mar, sino el faro. Se ha quedado en silencio, dijo simplemente. Ya no hay hombre. La señora Talbot abandonó el pueblo esa misma tarde, llevando el libro mayor, y una resolución para corregir el pasado con los que aún vivían. La señorita Marple se quedó una semana más, caminando por los acantilados cada mañana. No volvió a ver la luz, pero sí notó el horizonte más claro, como si algo que estaba nublado, finalmente se hubiera disipado. Regresó a Stamary Mead con un helecho marino prensado oculto en su libro de oraciones, y una nota para su diario. Algunas luces, una vez encendidas, no parpadean. Solo esperan, pacientes y constantes, a que los ojos correctos las vuelvan a ver. La silueta de Witchbury Manor se recortaba contra el cielo crepuscular, sus gables afilados, sus ventanas oscurecidas como ojos huecos. La señorita Marple llegó al anochecer, por invitación del amable vicario de la cercana Churchford, quien había recibido una carta de la dueña de la mansión, Olivia Blackwood. El vicario dijo con suavidad: Olivia necesita a un amigo más que a un detective, pero tal vez necesite a ambos. Dentro del salón, grandioso pero apagado, Olivia esperaba. Las manos cortadas, el sombrero ligeramente torcido. Confesó en voz baja que había estado viendo a alguien en su ventana a la medianoche, una figura parada al borde del foso alimentado por el otoño. Nadie había dormido desde el avistamiento. A la mañana siguiente, la señorita Marple inspeccionó los terrenos. El foso estaba bordeado de cañas, que se inclinaban suavemente con la brisa. El pueblo de Churchford murmuraba. El anterior maestro, el difunto esposo de Olivia, había regresado de la guerra cambiado, distante, melancólico, hasta su muerte. 3 meses atrás, Olivia creía haberlo visto, o al menos su semejanza. Una sombra a medianoche, el personal señorial, 2 hermanas como criadas, Richard el mayordomo y la señora Whitcomb, la cocinera, hablaba en tonos bajos. Una extraña rigidez se había apoderado de cada corredor desde el avistamiento. En la merienda, Olivia mostró a la señorita Marple un relicario de plata que había encontrado en el alféizar de la ventana. Era un recuerdo de la infancia de su esposo. En la parte posterior estaba grabado: E. Blackwood, y A. Sinclair. La voz de Olivia temblaba mientras explicaba que Sinclair había sido su primer amor, un hombre deshonrado en su juventud, del que se rumoreaba que había reaparecido en sociedad años después. La señorita Marple observó con atención la tristeza compuesta de Olivia, tanto arrepentida como cautelosa. Esa noche, cuando el reloj dio las 12, la señorita Marple y Olivia se arrastraron hasta la ventana que daba al foso. El agua estaba inmóvil como un espejo. Olivia jadeó. Una figura apareció,
débil, una vieja semejanza, pero solo permaneció un instante antes de desaparecer entre las cañas. La señorita Marple murmuró con solemnidad: el agua recuerda las formas, pero solo si alguien las coloca allí. Notaron huellas sobre el rocío, pequeñas, como de alguien que cargaba algo pesado. A la mañana siguiente, la señorita Marple pidió examinar la biblioteca. Allí encontró un antiguo libro de cuentas, perteneciente a la familia Sinclair, mantenido por el difunto esposo de Olivia, mucho después de la partida de Sinclair al extranjero. Las entradas se detenían el día antes de su muerte. Debajo de ese libro, una carta rasgada, expiación a Sinclair. Marple presionó al mayordomo, Richard, quien confesó haber visto al esposo de Olivia quemando retratos de Sinclair a altas horas de la noche. Olivia miró la chimenea. Sus dedos permanecieron inmóviles. Durante un paseo cerca del foso, bajo un olmo solitario, Richard confesó en voz baja que había ido allí a encontrarse con alguien la noche del avistamiento. Vio a Olivia parada junto al agua, lágrimas surcando su rostro, sosteniendo el relicario de plata como si estuviera lista para arrojarlo a las profundidades. No lo hizo, pero cuando él se fue, lo vio caer de sus manos. Acurrucado entre la hierba, hallaron una cinta escarlata, familiar y desgastada. Esa noche, junto a una sola vela encendida en la biblioteca, Olivia habló. No había invocado a un fantasma, había convocado a alguien. Sinclair, su único amante, había regresado, había amenazado con revelar un secreto que podría destruir a los Blackwood. Un niño nacido en secreto, un niño que ni el esposo ni el amante reconocerían. El esposo de Olivia intentó pagarle a Sinclair para que abandonara el país. Sinclair se negó. Le mostró cartas escritas a Olivia, ofreciendo redención, perdón. Esa noche perturbada, temiendo la deshonra, Olivia empujó a Sinclair al foso. Su cuerpo jamás apareció. Los avistamientos eran la lucha subconsciente de Olivia con su culpa. Al amanecer, Olivia caminó con la señorita Marple hasta el borde del foso. Olivia dejó caer el relicario de plata en el agua. El perdón, dijo, es una forma de esperanza, aunque nunca es fácil. La señorita Marple le recordó con dulzura. Los secretos enterrados solo se vuelven más fuertes en la oscuridad. Richard, que había permanecido cerca, halló fuerza para hablar en voz baja, ya no cargando el peso del silencio. Cuando la señorita Marple se marchó, anotó en su diario: las sombras más profundas no son lanzadas por fantasmas, sino por la culpa. Pero incluso la culpa puede redimirse con el valor de Thornwood House se mantenía melancólica en la cima de un carril retorcido, en las afueras de Mucho Benham. Sus ventanas vacías, sus paredes grabadas de sombra. La señorita Jane Marple llegó tarde, una tarde de otoño por invitación de su vieja amiga el reverendo Tilling. Él le confió, con voz temblorosa: dicen que la casa ha comenzado a hablar. Dentro del salón, Lady Eleanor Thornwood se estremecía. Sus manos reposaban sobre una fotografía desvaída de su difunto esposo. Lord, ella suspiró. Escucho voces en los pasillos por la noche, conversaciones entre personas que hace mucho tiempo se fueron. La señorita Marple escuchó, tejiendo en su regazo, consciente de que el silencio, cuando se rompe, a menudo anuncia una verdad más profunda. A la mañana siguiente, la señorita Marple exploró los corredores internos. La casa olía al envejecimiento, a cedro, y a piedras sofocadas. Los sirvientes hablaban en susurros sobre un retrato que alguna vez adornó el salón de la escalera, una pintura familiar de Ambrose, junto a una institutriz que adoraba. El cuadro fue retirado tras el fallecimiento de ella. Algunos afirmaban que Lady Eleanor lo había restaurado en secreto. Aquella noche, pasos débiles se oyeron a través del corredor, risas, y una voz que preguntaba: ¿es seguro? Lady Eleanor despertó, como saliendo de un sueño. Están susurrando, dijo suavemente, y debo saber lo que están diciendo. La señorita Marple comprendía que la injusticia a veces encuentra voz en habitaciones vacías.
Lady Eleanor le mostró un pequeño pergamino, descubierto detrás de una estantería en la biblioteca. Era una nota fechada 20 años antes, dirigida a mi querido. En ella, la institutriz, la señorita Florence Sheffield, rogaba a Ambrose que se casara con ella, que huyeran juntos a París. Pero, detrás de su caligrafía, alguien había escrito una sola palabra. Los ojos de Lady Eleanor brillaban. Él nunca respondió, susurró. La señorita Marple respondió con ternura. Tampoco ella podía hablar por sí misma. El peso de aquella negativa tácita colgaba denso en el aire. Tarde, una noche, guiada por Lady Eleanor, la señorita Marple ascendió a la galería abandonada. Bajo capas de polvo y tela, apareció el retrato. Ambrose de pie, junto a la señorita Ashfield, un relicario plateado prendido a su vestido. El rostro de ella parecía vivo, bajo el glaseado de aceite. Mientras ambas lo observaban, un murmullo distante se levantó, dos voces, urgentes y suplicantes. Lady Eleanor jadeó, presionó su mano contra el pecho. La señorita Marple cerró los ojos. Con suavidad. No son fantasmas, sino recuerdos que exigen reconocimiento. Más tarde descubrieron pequeños rasguños en el marco, signos de que se había movido recientemente. La señorita Marple convocó a Thorne, el mayordomo envejecido. Tembló cuando admitió que el retrato había sido reubicado hacía una quincena. Con pesar, la señorita Eleanor me pidió que lo encerrara, dijo. Ella creía que debía desaparecer. La señorita Marple preguntó por la institutriz. El rostro de Thorne se oscureció. La señorita Ashfield había desaparecido durante un viaje en carruaje a Londres, semanas después del rechazo de Lord Ambrose. No se encontró ningún cuerpo. Las flores de primavera florecían aún en su ventana, hasta que se llenó su puesto. El silencio que siguió tenía raíces profundas. En el ático mohoso, la señorita Marple señaló marcas en los tablones del piso. Una hendidura poco profunda, oscura por la edad. Debajo había polvo fino, y rastros de la cadena del relicario. Llevó a Lady Eleanor al baño de barro, donde la débil palidez en el piso revelaba una sangría en el mortero, con solemnidad, tan pequeño que pasaría desapercibido, a menos que uno supiera dónde mirar. En ese receso, encontraron una lata oxidada que contenía el relicario plateado del retrato, y un mechón de cabello de la señorita Ashfield, atado con una cinta desteñida. Lady Eleanor tembló, con emoción contenida. Ella todavía estaba aquí, todavía parte de esta casa. Esa noche, entre las brasas moribundas del hogar, Lady Eleanor confesó su miedo más oscuro. Ambrose no solo había rechazado la súplica de la señorita Ashfield, sino que la había silenciado. Con voz quebrada, aquella noche escuché un grito. Vi a Florence corriendo hacia las escaleras. Ambrose nunca regresó del corredor. La señorita Marple respondió con ternura. El silencio cría decadencia, pero las piedras Lady Eleanor, las piedras recuerdo. El mayordomo, arrodillado a su lado, reveló que había escondido el relicario y el cabello para proteger a Lady Eleanor, y porque creía que el espíritu de Florence exigía justicia. Al amanecer, en los escalones señoriales, Lady Eleanor entregó el retrato y el relicario a la señorita Marple, solicitando que la verdad fuera dicha, aunque fuera en voz baja. La señorita Marple escribió una nota cuidadosa para el agente local, dejando la evidencia en confianza. Se alejó mientras Thornwood House exhalaba tras ella, sus sombras retrocediendo. Al fin, en su diario escribió: una casa es más que madera y piedra, es el custodio de las palabras no dichas, los ecos de promesas rotas. Y a veces, un retrato habla más fuerte que cualquier voz. Una carta registrada, cuidadosamente sellada y sin firmar, encontró su camino hasta la puerta de la señorita Jane Marple. Fue entregada por Leonard Price, que lucía más pálido de lo habitual, evitando mirarla a los ojos. El sobre tenía un nombre modesto impreso, el vicario de Mary Mead, y dentro, una sola línea:
Visite la antigua estación de bomberos en el carril de Baxter. El libro mayor espera. La señorita Marple, con la labor de tejido a medio hacer, dobló la nota con tranquila deliberación. La estación de bomberos, ahora convertida en archivo de la aldea, había cerrado 2 meses antes. Sus documentos reposaban en polvo y oscuridad. Ella resolvió asistir a la mañana siguiente. La estación permanecía en silencio al amanecer, sus puertas rojas desvaídas. A través del panel de vidrio, la señorita Marple vio un libro mayor, dispuesto sobre un carro, las páginas, cuidadosamente extendidas como si alguien las hubiese leído hace poco. Al abrir la puerta, descubrió una sola huella en el hollín, y el libro mayor, una vez repleto de registros de inventario, ahora carecía de sus 15 páginas finales. Habían sido arrancadas limpiamente, sin manchas de tinta ni bordes rasgados. La señorita Marple cerró la puerta con suavidad. Algo había desaparecido, pero el eco permanecía. La señora Clemens, la archivera, confesó que había dejado el libro allí por accidente. Tartamudeando, tenía la intención de transferirlo, dijo desempolvando sus manos. Describió las páginas perdidas. Detallaban las distribuciones caritativas enviadas desde el fideicomiso del pueblo, que los bomberos administraban antaño: cascos, paquetes de alimentos, cupones de combustible, cortados abruptamente a mediados de junio. La señorita Marple preguntó si alguien había indagado recientemente por el libro. La archivera vaciló, y luego admitió, con voz baja: una mujer, una forastera, vino preguntando por actualizaciones del fideicomiso. La rechacé. No sabíamos nada. Algo había llamado la atención sobre esas omisiones, probablemente antes de que alguien muriera. Esa tarde, en el té del vicaraje, la señorita Marple conoció a la señora Ravenwood, viuda reciente y beneficiaria del fideicomiso. Ella bebió su infusión con cuidado antes de decir, con voz contenida: no he sabido nada del comité desde finales de mayo. Justo cuando el verano más apremiaba, hizo una pausa, dudosa. Les escribí una vez, pero no hubo respuesta. La señorita Marple observó cómo la confianza, antaño transparente por diseño, ahora había enmudecido, en los huecos entre las letras. El libro mayor había hablado una vez, ahora estaba en silencio, y el comité, también. Esa noche, la señorita Marple despertó con el suave repique del teléfono. Era Leonard Price. Su voz, apretada, temblorosa, urgente. Vinieron otra vez, dijo, a la estación. 2 hombres, abrigos oscuros, acentos extranjeros. Tomaron solo esa parte, las páginas con mi nombre. Titubeó, con pesar. Les he estado enviando cartas, recuerdos de la bondad del señor Redfern. Él me ayudó después de la guerra. El libro mayor contenía más que cuentas, contenía gratitud, prueba, quizás reconciliación, y ahora la gratitud se había transformado en peligro. La señorita Marple se encontró con Leonard en la estación vacía. Al anochecer, él llevaba una carpeta pequeña, copias de sus cartas al señor Redfern, estampadas, aún esperando respuesta. Cada carta agradecía los préstamos usados para comprar la medicina de su madre. Leonard había omitido mencionar que en silencio devolvía el dinero a través de acuerdos postales con Redfern. Redfern nunca respondió, pero había mantenido su archivo entre los márgenes del libro mayor. El libro mayor no era solo contabilidad, era un mapa de generosidad oculta. La señorita Marple caminó junto a Leonard por el cementerio. Se detuvieron ante una lápida modesta. Margaret Price, 1926, 1947. Con voz apenas audible: no pudimos pagar una lápida entonces, susurró él. Bajo los pétalos dispersos yacía una cruz. Alguien la había colocado recientemente. Los aldeanos señalaron a Boreneca Calthorpe. La vieron comprando lirios y murmurando oraciones. También la habían visto escribiendo en el libro mayor, la misma tarde en que se extraviaron las páginas. Sus preguntas eran específicas, no sobre tierras ni herencias, sino sobre una entrada de mayo.
M. Price. Medicina. Parecía que Boreneca tenía interés en esas páginas mucho antes de la muerte de Redfer. El libro mayor podía haber revelado que el pago no vino de una organización benéfica, sino de su propia familia. Mientras la señorita Marple leía las cartas de Lennart en el silencio de la estación, apareció Boreneca, alta, compuesta, pero su expresión revelaba un alma atormentada. Ella confesó haber retirado las páginas, con voz rota. Temía lo que podrían revelar. La enfermedad de su madre la había llevado a solicitar ayuda al fideicomiso. No sabía que las donaciones secretas de la tía de Lennart habían financiado ese acto. Temía el escándalo, temía parecer ingrata, o incluso fraudulenta. Pero no había habido fraude, solo compasión malinterpretada, y en su miedo, intentó borrar toda evidencia de ambos. Las lágrimas cayeron cuando ofreció disculpas a Lennart, a la archivera y a la comunidad. La señorita Marple organizó que las páginas del libro mayor fueran reimpresas e insertadas nuevamente en el archivo de la estación de bomberos. En un servicio tranquilo, Boreneca ayudó a Lennart a colocar flores en la tumba de su tío. El comité de confianza se reunió nuevamente, distribuyendo públicamente la medicina y la comida. El libro mayor habló una vez más, no más editado sino completo. La señorita Marple, de pie junto a su puerta de jardín, vio salir a Boreneca por la verja de St. Maid, su paso ahora más ligero. Lennart le mostró la última carta que había escrito pero que nunca envió, una simple nota. Gracias. La señorita Marple reflexionó en su diario. El papel puede llevar silencio y bendiciones por igual. Lo que se borra aún puede permanecer, en memoria, en agradecimiento, en los actos tranquilos que unen a las comunidades. Las puertas rojas de la estación de bomberos brillaban contra el crepúsculo. El libro mayor, intacto, se restauró, no para eliminar los secretos, sino para reconciliarlo. La niebla de otoño de St. Maid atravesó los carriles cuando la señorita Jane Marple aceptó una invitación del abogado local, el señor Humphrey, en la oficina de Finch. En medio de libros de contabilidad y documentos legales expuso un artefacto curioso, un trozo de papel tapiz impreso con una vieja escritura a mano. Se había hallado detrás del archivador, recortado pero intacto. Esto se descubrió detrás del papel mural en el estudio del difunto coronel Brown, dijo Finch suavemente. Parece ser parte de un testamento patrimonial, sin firma, huérfano. Pensé que tal vez usted podría ver si es importante. La señorita Marple, con los ojos brillantes bajo su sombrero, trazó el guión. El nombre Elise Brown, y un legado a Lan, y un legado a Lan. La niebla afuera se profundizó. Los fragmentos invisibles, reflexionó, a veces son el último refugio de la verdad. Esa noche la señorita Marple visitó Ronwood Grange, la casa del coronel, ahora atendida por su sobrina Juliana. El estudio olía a tabaco y al polvo de la pipa. El trozo de papel tapiz coincidía con una rasgadura en la pared. Al observar, unas marcas de lápiz débiles mostraban una línea tachando la palabra sobrino. Juliana, equilibrada pero pálida, confesó que el estudio había estado amurallado durante años, desde la muerte del coronel en la India. Él era reservado, dijo, no confiaba en nadie más que en su vieja amiga, la señora Sinclair. La señorita Marple preguntó por la señora Sinclair. Juliana dudó. Murió, el año pasado. No se encontró nada en sus asuntos. La señorita Marple sabía que los secretos a menudo viajan con los muertos. En el té del viernes en la vicaría, la señorita Marple encontró la tarjeta de visita de la señora Sinclair, escondida entre su servilleta de cena, un nombre con guión, impreso en francés. La señora Blackett se preguntó en voz alta a quién habría pertenecido. La señorita Marple observó el leve temblor de Juliana al beber. Los regalos del extranjero, escondidos entre notas frías, pensó la señorita Marple, a menudo indican negocios pendientes. Volviendo al estudio, a medianoche presionó una costura en la pared.
El panel se deslizó en silencio. Detrás, un estante oculto. Sobre él yacía un sobre con el sello de un abogado, dirigido a Elise Brown, París. En su interior, una página, un testamento que asignaba toda la finca a Elise, sin firma. La señorita Marple reflexionó. El coronel había cerrado la puerta, pero había dejado las llaves escondidas detrás de su propio patrón. La señorita Marple llevó el testamento a Finch, quien confirmó que Elise había sido la ahijada del coronel, enviada a un internado en París décadas atrás. Nunca actualizó sus documentos después de su desaparición. Volvió una vez, brevemente, luego desapareció. La señorita Marple se preguntó si murió antes de poder firmar, o si alguien la silenció. Al anochecer, 2 días después, Juliana informó a la señorita Marple que alguien había entregado una corona fúnebre dirigida a la sala del coronel Brown. Nadie conocía al remitente. Cerca del huerto, Leonard Price encontró a Juliana sosteniendo la cinta de la corona. Ella admitió reconocer la letra. Era de su tía con membrete parisino. Elise regresó, susurró Juliana. Ella firmó algo, luego se fue. La señorita Marple escuchó memoria en esa confesión silenciosa. La señorita Marple convocó a Finch y a Juliana al estudio. A la luz de las velas, Finch leyó en voz alta desde el sobre. Si sobrevivo este viaje, firmaré la voluntad que une esta casa a sus únicos parientes verdaderos. La falta de firma hablaba por sí sola. Las líneas silenciosas llevaban su última intención. Juliana rompió en llanto. Murió en el extranjero. Nunca regresó. Siempre fue para mí. Finch suspiró. Legalmente pertenecía a Elise, hasta su muerte. Luego vuelve a su pariente más cercano, usted. La niebla matinal se elevó cuando la señorita Marple escoltó a Juliana fuera de la mansión. La herencia pasó en silencio, sin escándalos, sin juicio. No fue robada, ni ignorada. Esa tarde en la vicaría la señorita Marple escribió en su diario: la intención, aunque tácita, puede resonar más que las firmas. En las paredes que construimos, escondemos pérdida y misericordia. La voluntad, aunque sin firmar, ha encontrado su hogar por fin, no en papel sino en perdón. El papel mural de la mansión aún conservaba sus cicatrices secretas, pero la gente de St. Mary Mead había aprendido que la justicia no necesita rugir para ser escuchada. La luna yacía como un hematoma plateado sobre Brentwood Manor, donde la hiedra se aferraba a la piedra como recuerdos susurrados. La señorita Jane Marple llegó por carruaje a la medianoche, llamada por el mayordomo, el señor Cowell, quien habló de un pájaro pintado, el retrato ancestral de la mansión, que había comenzado a sangrar. Encontraron a la señora Fairchild, la graciosa señorita de la casa, temblando ante el lienzo. Una torre solemne encaramada en hiedra, cuyo ojo estaba pintado con una gota de rojo rubí. Ella insistió en que era siempre a medianoche, y que los sirvientes tenían demasiado miedo de ingresar a la galería. La señorita Marple escuchó bajo la luz de las velas, mientras su mente recogía hilos, y las sombras junto al silencio llevaban testigos. Al día siguiente la señorita Marple examinó la galería. La luz del sol se inclinaba a través de ventanas con plomo, iluminando finas grietas en el lienzo. La pintura estaba lo suficientemente floja como para sugerir humedad, quizás. Sin embargo, la galería permanecía seca. El señor Cowell recordó que una criada había colgado cortinas para proteger el retrato. 2 días antes, ella había desaparecido poco después. No se encontró nota, pero un trozo de hoja de hiedra yacía en el piso. La señorita Marple notó cómo la ausencia a menudo habla más fuerte que la presencia. La señora Fairchild produjo una fotografía desgastada de la criada desaparecida, Eleanor, que había servido durante años, antes de irse abruptamente. En la fotografía Eleanor sostenía una sola hoja de hiedra presionada contra su pecho. La partida de Eleanor coincidió con la remisión de un primo remoto, Lydia Crane, al hogar.
Ella fue la última visitante conocida antes de que comenzara el llanto. La señorita Marple observó cómo las posesiones, cuando están fuera de lugar, susurran sobre lealtades cambiantes. Esa noche la señorita Marple patrulló los pasillos. En la puerta de la galería, escuchó un suave rasguño y vio huellas en el polvo, demasiado finas para ser humanas, pero inconfundibles. Las huellas conducían hacia la galería, y luego de repente se detenía. La señorita Marple encontró, enroscado entre las tablas del piso, justo debajo del retrato, un delgado alfiler de plata, casi invisible, salvo por el destello que la luna iluminaba. Perforaba el borde del lienzo. Lo metió con cuidado en su bolsillo. La sombra de un pájaro presionada en pintura y metal. A la noche siguiente, bajo la luz de una lámpara, la señorita Marple habló con Lydia Crane. La prima, pálida y equilibrada, admitió con pesar sus celos. Eleanor había estado muy cerca de la señora Fairchild, favorecida de forma sutil. Lydia había tratado de reclamar su lugar, plantando señales, hiedra bajo el retrato, la pintura en descenso, pero juró que el retrato no sangró hasta después de que Eleanor se fue, y lloró la memoria de Eleanor, más silenciosamente de lo que otros sospechaban. Los celos, insistió, no requieren crueldad para despertar la culpa. A la mañana siguiente, Cowell confesó que había escondido los correos electrónicos del señor Brentwood en la ciudad. En ellos, se refería a Eleanor como su ahijada, y mencionaba un legado prometido, una corona de otoño, y la posesión del retrato, tras la muerte de la señora Fairchild. Cowell temía el escándalo. Desesperado por proteger la reputación de la sangre de Brentwood, había permitido que Lydia probara las aguas, sin esperar que el retrato sangrara, o que Eleanor desapareciera. Al anochecer, cuando la niebla de la tarde se acurrucaba alrededor de la mansión, Eleanor regresó, serena, compuesta. Llevaba en su mano la hoja de hiedra del retrato. Explicó que había tomado el alfiler para elaborar una corona floral para su padrino, con la esperanza de recordarle su lugar. Tocó el lienzo, presionó el pasador, suavemente. La lágrima carmesí era su propia sangre. Había sido dibujada por las púas del alfiler, apenas por debajo de la pintura. El retrato no había llorado, había sido perforado. A la mañana siguiente, la señorita Marple se mantuvo de pie frente al lienzo, mientras la señora Fairchild y Cowell observaban en silencio. Eleanor retiró el alfiler, y la gota carmesí se secó en una mancha débil. Más tarde, durante el té en la galería, Eleanor ofreció la hoja y el alfiler a la señora Fairchild, un gesto de lealtad, no de falsedad. La señorita Marple reflexionó: las heridas, cuando se cuidan, dejan de sangrar, pero cuando se ocultan, se agitan. Colocó el alfiler y la hoja en una pequeña caja, etiquetada con el nombre de la señora Fairchild. Un acto de atención. En su diario, escribió: nuestros corazones hablan en pigmento y patrón. Si tan solo escuchamos, ningún retrato debe sangrar solo. Algunas manchas no son hechas por malicia, sino por devoción fuera de lugar. La hiedra une pero el amor restaura. El retrato de Brentwood Manor ya no sangraba. Su mirada era estable, una vez más, y en el silencio de la piedra cubierta de hiedra, el perdón había echado raíz. El viejo gabinete de vidrio en la tetería de Stamare Mead brillaba con vasos ámbar pulidos, cada uno como un sol en miniatura contenido en cristal. La señorita Jane Marple hizo una pausa ante ellos, rastreando con delicadeza una leve grieta en un pan. Fue allí donde escuchó la voz de Sarah Bennet, baja, cargada de inquietud. Alguien los ha estado manejando por la noche. Sarah, somnolienta después de su limpieza nocturna, creía que los vasos cambiaban de sitio por su cuenta. La señorita Marple sonrió suavemente, pero su mente pasó sobre fragmentos y reflexiones. ¿Qué se mueve invisible, y por qué? Al amanecer, la señorita Marple visitó la tetería. Un solo vaso en el estante inferior parecía desalineado. Lo levantó con cuidado,
y debajo encontró un pequeño resbalón. Una factura fechada 2 noches antes, por una linterna rara, vendida a MB por razones personales. Pero, no se registraba tal venta. Los ojos de Sara se abrieron con asombro. Había escuchado la puerta abrirse suavemente pasada la medianoche. Pero, la campana jamás sonó. Alguien conocía el valor de la luz, y había venido a llevársela. Su siguiente llamada fue a la doctora Graham, quien reveló que M no coincidía con las iniciales de ningún paciente. Sin embargo, alguien había solicitado un vaso ámbar el mes pasado, para almacenar tintura medicinal. Extraño, quizás, pero no alarmante. La señorita Marple reflexionó. El vaso se mantenía tanto como recipiente, como símbolo, un símbolo de confianza. De lo que se mantiene oculto, a plena vista. Esa noche la señorita Marple y Sara regresaron a la tienda. Con guantes puestos, la señorita Marple examinó el vaso desalineado bajo la luz de una lámpara. En su base, una huella dactilar de ceniza, casi invisible, la observó en silencio, con atención. No era un descuido, sino una intención. Susurró, una marca depositada en la oscuridad, a menudo nos guía hacia quien teme la luz. Al día siguiente, su atención se dirigió hacia la señorita Howard, la bibliotecaria. Había sido vista cerca de la tienda una noche, contemplando los vasos. Ella admitió haber tomado prestados libros sobre ámbar y tinturas, para investigación, dijo nerviosa. Una visita a su estudio reveló un libro mayor. Registros de personas del pueblo que buscaban remedios herbales, notas de compras. Y la frase, escrita a mano, tienda a discreción. Su gesto, equilibrado pero tembloroso, no pasó desapercibido para la señorita Marple. Esa tarde Sara recibió una nota doblada al cerrar. El ámbar ayuda al corazón. Se encuentra al anochecer, detrás del molino. Estaba asustada, pero aceptó alertar a la señorita Marple. Bajo la sombra del molino, encontraron una pequeña linterna, rodeada por fragmentos de ámbar. Se había colocado una ramita, quemada en un extremo, como por la llama de una vela. Alguien tenía la intención de quemar la evidencia. ¿O acaso, los corazones? Esa noche la señorita Marple visitó el antiguo patio del molino, bajo una lámpara de gas. La señorita Howard se hallaba allí, temblando, confesó con voz rota, que había estado desviando los vasos para preparar tónicos herbales para enfermos crónicos, personas que ya no aceptaban recetas modernas. Esperaba regalarlos de forma anónima, pero temía ser descubierta. El vaso ámbar en el molino, fue su último acto, una ofrenda de sanación, no de robo, pero su dedo manchado de resina de ámbar, la había traicionado. Al amanecer, la señorita Marple condujo a Sara y a la señorita Howard, de regreso a la mesa. Con el perdón en el aire, cada vaso fue realineado, y brilló con la luz de la mañana. Sara, en silencio, vendó con ternura el dedo de la señorita Howard. La confianza fue restaurada, no con palabras formales, sino con sonrisas plateadas. En su diario, la señorita Marple escribió: un recipiente puede guardar la cura, o el compromiso. Su valor no reside en el vidrio, sino en la intención. Medimos el carácter no por lo que poseemos, sino por cuánto invisible soportamos nuestras necesidades. Los vasos ámbar brillaban contra la ventana de la tetería, enteros una vez más. Y en este Marilyn recordatorio tranquilo. A veces la ayuda no llega con una firma, sino con las manos más suaves. La señorita Marple entró en el salón de dibujos de Lampreet Hall al crepúsculo. El silencio a su alrededor, tan deliberado como una respiración contenida. El tapiz de la reliquia, prometido como legado final de Lady Constance Lampreet, se extendía solemnemente sobre la pared lejana. Pero había una interrupción.
Un solo hilo de seda, oscuro y tenso enrollado sobre el motivo central de Rosa. Lady Constance se encontraba cerca, los ojos húmedos, pareció de la noche a la mañana, como cosido por manos invisibles. Susurró. Y con la rosa, deshecha. La señorita Marple, suave en postura pero feroz en pensamiento, comprendió en silencio, un dolor, tejido en té, puede cortar más profundamente que las heridas visibles. A la mañana siguiente, la señorita Marple estudió el reverso del tapiz. Un hilo de seda, se extendía más allá de su patrón habitual, reducido, no desgarrado por accidente. Lady Constance admitió que había desestimado el asunto, hasta que su esposo, Sir Edmund, se enfermó esa misma noche. Sospechaba envenenamiento temprano, citando síntomas que comenzaron después de la cena. Miss Marple reflexionó, con voz baja y atenta. La seda, como los secretos, tiene memoria, incluso cuando está escondida. La señorita Marple invitó al conservador de tapiz, el señor Hawksley, a inspeccionar la pieza. Encontró rastros de un tinte a base de plantas, inusual en un tejido victoriano, que aparecía débil bajo la lámpara ultravioleta. No es parte del diseño original, dijo en voz baja, pero fue intencionalmente incrustado. La señorita Marple observó, con delicadeza y perspicacia, cómo las pequeñas desviaciones en el patrón, a menudo hablaban de desalineaciones más profundas, en el propósito. Esa noche caminó por el jardín de rosas amurallado junto al jardinero principal Jonas. Confesó haber escuchado pasos cerca de la sala de tapices a altas horas, y una vez vio una sombra moviéndose como seda a través del panel. Al ser presionado suavemente, admitió que el tinte podía extraerse de una rosa rara solo en la cama privada de Constance. La señorita Marple comprendió, el tapiz había sido corrompido en sus raíces como la confianza. A la mañana siguiente, llegó una carta desde el barrio del Salón. Una nieta llamada Viola, que regresaba inesperadamente para una visita. No envió mensaje previo, pero llegó en tren, compuesta llevando su propia cartera. En el té, se demoró frente al tapiz, su mirada minuciosa y precisa. La señorita Marple notó cómo sus dedos se flexionaban contra su galleta helada, pequeñas señales de agitación interna. Esa noche Viola apareció en el salón de la señorita Marple. Confesó, con voz quebrada, haber añadido el hilo teñido como una súplica desesperada. Creía que su abuelo había alterado su testamento a favor de Constance, cortándola a ella por completo. Esperaba que el tinte manchara lentamente las manos de Sir Edmund, llamando su atención antes de sellar los asuntos. Su plan, dijo, no era herir, sino señalar. Pero el veneno puede filtrarse incluso entre los hilos de la intención. Sir Edmund se recuperó rápidamente al día siguiente, gracias a un antídoto oportuno. El tapiz fue retirado, su hilo contaminado, extirpado cuidadosamente. La señorita Marple sostuvo aquel hilo en su palma, y murmuró, el arrepentimiento, como el tinte deja rastros, incluso cuando la tela está reparada. Constance, temblorosa, ofreció perdón. Viola, arrepentida, escribió una carta invitando a abrir la herencia de nuevo. A veces, una vulnerabilidad aceptada puede sanar más profundamente que una promesa sola. En el gran salón la familia se reunió en silencio, una vez fracturada, ahora suavemente entrelazada por la verdad. Viola y Constance compartieron palabras medidas. Sir Edmund, observando, posó una mano sobre cada una. La señorita Marple se retiró, permitiendo que la reconciliación floreciera. Sus pétalos, frágiles, pero duraderos. Esa noche en su diario, la señorita Marple escribió, un solo hilo, fuera de lugar, puede desentrañar todo, pero reparado suavemente, restaura la armonía. La intención se encuentra no solo en el punto de la aguja, sino en la voluntad de reparar. El tapiz, de Lambright Hall, colgó restaurado,
se alzó nuevamente, mientras, debajo de sus puntadas, la memoria permanecía, suavizada por la honestidad. La niebla del río se acurrucó a través de la puerta de hierro de Willowcroft Manor, donde la señorita Jane Marple llegó al anochecer, convocada por una carta temblorosa de su nuevo propietario. Dentro de la antigua sala de contabilidad, colocada sobre el escritorio de roble, yacía un viejo libro mayor, sus páginas, todas cerradas, salvo una, la destinada a las entradas de abril, estaba inexplicablemente en blanco. La señora Everly, esposa del dueño, se quedó temblando detrás de él. Se desvanece cada mañana, susurró, limpiando sus dedos temblorosos sobre la falda, como si la tinta sangrara en la madera. La señorita Marple se preguntó, con gravedad contenida, si la ausencia podía hablar. El vacío del libro mayor llamaba a los secretos de la oscuridad. A la mañana siguiente, la señorita Marple regresó. La página permanecía en blanco, pero guardaba un pliegue débil. A mitad de camino, lo tocó suavemente, y notó que la columna vertebral del libro mayor se arqueó con un suspiro apenas perceptible. El señor Everly, un hombre tranquilo, de hombros inclinados, admitió que su difunto tío, antiguo propietario de los terrenos, había usado el libro para rastrear deudas debidas, y otras, a personas que con el tiempo habían desaparecido, y ocasionalmente, borraba entradas por la noche. Decía que, cuando se elimina una deuda, uno limpia la memoria. La señorita Marple dispuso que se apagara la electricidad del salón durante una hora. Solo una vela en la linterna del escritorio iluminaba la escena. Observó cómo la señora Everly cruzaba la puerta, su silueta, estable, pero detrás de ella, una sombra se alzó, y pareció borrar una línea en la entrada de abril. La luz de las velas no reveló nada, solo la página vacía. Más tarde, la señorita Marple encontró a la señora Everly, peinando las cenizas del hogar, y notó algo. La cera de la vela tenía un leve tinte verde, inusual, sugerente, de una marca especial. Después, la señorita Marple exploró la entrada de los sirvientes, donde encontró huellas que llevaban hacia la orilla del río. Eran más suaves que las de la señora Everly. A la orilla del agua yacía un desgarro de papel verde. Era la envoltura de un tabaco, importado de Dublín. Miss Marple lo recordó con claridad. El subterfugio, a menudo deja su envoltorio. Un invitado llegó a Willowcroft, el señor Hall, un historiador que investigaba registros antiguos de deuda para su libro. Admiraba el libro mayor, y citó la página ilegible de abril. Una entrada eliminada, dijo, pero la página aún tiene la sangría de la prensa, y el fantasma de la tinta. La señorita Marple notó su emoción apenas disimulada. Era la emoción de alguien que había participado a sabiendas en el borrado. Esa misma noche un libro llegó por mensajero. Título: Deudas que nunca mueren. Un marcador señalaba una sola frase. Una deuda recordada, solo se perdona cuando se reconoce. La señorita Marple vio la mano de la señora Everly en ello, al notar la frase subrayada en verde. Entonces, los invitó, a la pareja y al señor Hall, a tomar el té en la oficina. A la luz suave de la linterna, la señorita Marple habló con calma, de la memoria, del perdón, de cómo las entradas en un libro mayor solo sanan cuando se reconocen, no, cuando se borran. Se dirigió a la señora Everly. Con lágrimas lentas, la mujer confesó, había amado al tío del señor Everly, y le había prestado dinero para el mantenimiento de la mansión. Él prometió pagar, pero cayó enfermo. Ella comenzó a borrar las entradas. Quería liberar simbólicamente la deuda y su propia obligación, pero la eliminación pesaba demasiado. La página del libro mayor temblaba, como si pidiera ser escuchada. El señor Everly, pálido y estable, admitió que lo sabía. Había hablado de perdonar a su tío, pidiéndole a la señora Everly que no borrara el libro mayor, para que las entradas siguieran siendo el recuerdo de su amor y de su deuda.
Cuando ella se negó, él no hizo nada, una negación silenciosa ante la verdad. La señorita Marple cerró el libro mayor suavemente. Con ternura, el verdadero perdón no elimina los registros, pero los abarca con ternura. En los días siguientes, la señora Everly restauró las líneas borradas en tinta verde, el color del recuerdo. El señor Hale tuvo su escritura. El libro mayor permaneció abierto, sus páginas de abril llenas una vez más. En su diario, la señorita Marple escribió, reflexiva, el perdón no es el borrado de los errores, sino el coraje de escribirlos en nuestra historia. Algunas deudas no se pueden olvidar, pero pueden transformarse de una carga en otra forma de amor. El libro mayor de Willowcroft Manor, como sus habitantes, llegó a reflejar no la ausencia de errores, sino la fuerza de la misericordia. El aire de la tarde en Mary Mead fue opacado por la difunta niebla que derivaba desde el río, y la señorita Marple hizo una pausa, justo antes de la vieja lámpara poste, cerca de los maullidos del Larks. Su lámpara de aceite había comenzado a parpadear nuevamente, a pesar de haber sido desmantelada años antes. Esa noche una luz pálida pulsó dentro del vidrio, acompañando ritmos irregulares. Mary Sinclair, ama de llaves de los recién casados mayordomos en Muse Cottage, se apresuró a pasar con un temblor en su voz, susurrante. Es como si alguien nos volviera a llamar. La señorita Marple, su tejido de punto descansando sobre su regazo, consideró como la luz que no debería brillar a menudo exige ser notada. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó Muse Cottage, con un pretexto educado. La lámpara permanecía oscura, pero los ojos de Mary brillaban con una preocupación silenciosa. Ella describió a un visitante, pasos a la medianoche, una voz a través de la ventana, llamando a Eleanor. Pausa. No había ninguna Eleanor en la casa. Los mayordomos, recién casados, no tenían parientes con ese nombre. Mientras la señorita Marple escuchaba, sintió que el parpadeo de la lámpara era ya una puntuación, una pausa de algo tácito. Miss Marple examinó el libro de cuentas del hogar. Entre las entradas de reparaciones y entregas de petróleo de rutina, un mes tenía una nota críptica, para Eke, ligera delanter. Ningún registro explicaba las iniciales. Una delgada mancha cerca del margen sugería que alguien había tratado de borrar parte de ella. La señorita Marple metió la cubierta suavemente cerrada y pensó, en voz baja, a veces, las líneas del libro mayor no apuntan al pago, sino a una promesa. Esa noche, la señorita Marple regresó. Encontró a Mary de pie ante el poste de la lámpara con una vela de latón. Ella admitió que había intentado extinguir la lámpara, en un esfuerzo por desterrar a quienes llamaban. El apagavelas estaba empañado de forma desigual, lo que sugería un uso frecuente. La señorita Marple señaló, amablemente, el miedo a menudo nos impulsa a sofocar cosas que no entendemos completamente. Explorando el patio, la señorita Marple descubrió huellas desgastadas, que llevaban desde la lámpara hasta el cobertizo del jardín. En su interior, encontró una caja polvorienta que contenía una fotografía antigua, una niña sonriendo suavemente de pie junto a una lámpara, marcada con él. La señorita Marple comprendió que aquella lámpara tenía historia, y que la historia a veces resuena mucho después de que su origen se ha desvanecido. Un visitante llegó a los Muse al día siguiente. Eleanor Campbell, o más bien su hija Caroline Campbell, llevaba una linterna antigua, idéntica a la del poste de la lámpara. Caroline explicó que Eleanor había muerto hacía ya 50 años en esa misma casa, mucho antes de que fuera convertida en cabaña. Había estado comprometida con el señor Butler original, pero desapareció la noche anterior a su boda. La lámpara nunca se encendió, hasta que alguien intentó restaurar su presencia. Esa noche la señorita Marple invitó a Caroline y a Mary al poste de lámparas, justo antes de la medianoche.
Observaron juntas un solo parpadeo, breve y vacilante. Carolina respiró, emocionada. Madre quería decir que nunca se fue. Mary Jade, la señorita Marple observó cómo aquella lámpara no era una resonancia de inquietudes maliciosas, sino un anhelo de cierre. La llama reflejaba el anhelo, no la malicia. A la mañana siguiente, Caroline compartió cartas que su madre había dejado atrás, notas de amor a su prometido, y poesía que hacía referencia a vivir en el brillo de la linterna. No había tragedia, solo una enfermedad, que reclamó a Eleanor mientras estaba sola. Caroline temía que la reaparición fuera un reflejo de su propio deseo. Había colocado la linterna allí, imaginando que la luz podría volver a conectar el presente con el pasado. Mary, sabia en el dolor, la ayudó a enfrentar ese impulso. Cuando la señorita Marple pasó junto al poste de la lámpara, al amanecer, la lámpara permanecía apagada, su mecha recortada, serena. Hizo una pausa bajo la niebla de la mañana, pensando, suave, reflexiva. Algunas luces nos guían hacia la liberación, no hacia el regreso. En casa inscribió en su diario, cálida, la memoria no exige continuación. Una vez vista, algunas luces merecen descansar. Los míos cayeron pacíficos una vez más, suavemente iluminados, solo por el amanecer, mientras el último reflejo de la linterna volvió a la quietud. La nota final de The Nightingale se deslizó a través de Ravenbridge cuando la señorita Jane Marple descendió de su carruaje, frente a la cabaña del renombrado violinista Alistair King. En el interior, la esposa de Alistair, Marjorie, temblaba ante un estuche oscuro de violín, con voz quebrada. Él ya no toca, confió, con la mirada vacía. Sin embargo, anoche a la medianoche, el violín cantó. El tejido de punto de la señorita Marple se quedó en su regazo. Una nota rotunda, emergiendo del silencio, no podía ser ignorada. A la luz de las velas, la señorita Marple examinó el estuche cerrado. La cerradura estaba intacta, el broche solitario, firme. Arriba encontró a Alistair dormido, pálido, agotado. Negó haber escuchado el instrumento él mismo. Sin embargo, los ecos, suaves, persistían en las paredes de la cabaña, como si la madera llorara una ausencia. La señorita Marple reflexionó, suavemente, el silencio entre las notas puede decir tanto como la música misma. La mañana trajo consigo la inspección del Conservatorio de Música. La señorita Marple notó huellas en el polvo fino de colofonia, que conducían hasta la ventana abierta. El rocío del jardín llevaba un rastro de cabello, delicado, como de cuerda. Me desempolvé aquí, dijo Marjorie con ojos distantes. Nadie entró. La señorita Marple pensó, reflexiva. La evidencia a menudo llega desde los márgenes, sin previo aviso. Un visitante, el señor Palmer, exalumno de Alistair, apareció esa misma tarde, preguntando por el trabajo de su antiguo mentor. Admiraba el barniz del violín, y preguntó en un tono contenido, curioso. ¿Puedo comprobar si realmente está en silencio? Levantó el arco y antes de que la señorita Marple pudiera protestar, lo deslizó suavemente sobre las cuerdas, produciendo nada más que un soplo de viento. Sus manos temblaron. La señorita Marple siguió su mirada al instrumento mudo. Sutilmente el anhelo traicionaba el arrepentimiento. Esa noche Marjorie descubrió una carta doblada, escondida dentro del libro de música que descansaba sobre el taburete del piano. Firmada solo como hablaba de pasión perdida, de un deseo irreprimible, de notas no tocadas hasta que los corazones pudieran volver a cantar. La tinta estaba manchada, conmovida, como si hubiera sido escrita entre lágrimas. La señorita Marple no dijo nada, simplemente escuchó el llanto contenido entre las palabras. A la medianoche, la señorita Marple caminó por Ravenbridge Lane hasta la puerta de la cabaña.
Un rasgueo suave como arco contra cuerda flotaba desde el interior. Entró en silencio. Marcory estaba de pie junto al estuche, llorando suavemente. En el bolsillo de su chal se hallaba el viejo arco de cuero rosado de Alistair. En el suelo, una cuerda, cortada. La señorita Marple comprendió que alguien había intentado revivir un recuerdo demasiado fuerte. En el salón de té de la señorita Marple, Marcory confesó la verdad. La carta era suya. Había amado a Alistair antes del matrimonio, con una pasión feroz e incumplida. Había escrito la nota no para engañar, sino para recordarle su vínculo. Creía que escuchar el violín una vez más sanaría su dolor por un hijo perdido. Tomó prestado el arco en desesperación, nunca con intención de tocar, sino de hacer comunión. Alistair, convocado a la mañana siguiente, entró en la sala pálido, silencioso. Recuperó su arco, sus dedos persistieron sobre la madera, reconoció su silencio, su negativa a tocar, desde la pérdida de su hijo, un dolor que ni siquiera Marcory pudo disipar. Cada nota no tocada había sido su penitencia. La perdonó suavemente, y al hacerlo, se perdonó a sí mismo. Esa noche Ravenbridge Lane brillaba bajo la luz de los faroles, mientras el estuche de violín permanecía cerrado. Una sola cuerda descansaba a su lado. La señorita Marple, observando desde la puerta, sintió el amanecer en su corazón. Más tarde, escribió en su diario, reflexiva y cálida: todos llevamos notas no tocadas, y canciones, sin reconocer. El perdón, a menudo comienza con el coraje de sostener un arco roto. En el silencio, el amor encuentra su melodía. Otra vez, Ravenbridge Lane mantuvo su silencio, y en esa quietud, aprendió a escuchar una vez más.